Tarea 2, Derrochando estilo, de Álvaro Rizo González. Sobre bloque 1, prehistoria. Arte rupestre. Aquí voy a destacar la cueva de los murciélagos que podemos hallar en las inmediaciones de Sueros, en la provincia de Córdoba. Este arte rupestre pertenece al periodo del Paleolítico Superior y está declarado bien de interés cultural. Supone uno de los yacimientos neolíticos más importantes de Andalucía, y no solamente de Andalucía, sino también de España y de Europa, y en su entorno podemos realizar, su entorno natural, podemos realizar otras actividades de turismo activo. En cuanto al arte mobiliar, voy a destacar el pene de los de marfil hallado en el dolmen de Montelirio que podemos encontrar en Castilleja de Guzmán, en Sevilla. Pertenece al Neolítico tardío y es un objeto de tipo funerario. Y precisamente este conjunto funerario es único en el sur de España, entre otras cosas debido a que no pertenece demasiado al Neolítico tardío, sino más bien al temprano, pero se halla en esta época. En cuanto al megalitismo, vamos a hablar sobre el dolmen de la Pastora, el cual podemos encontrar en Valencina de la Concepción, también en Sevilla. Pertenece a la Edad del Bronce y también está declarado bien de interés cultural. Ocupa más de 400 hectáreas junto al dolmen de Matarrubilla, también encontrado en Valencina, y esto es en parte gracias a que tiene el corredor más largo de la península. Y como otra característica reseñable, su orientación es contraria a la de la puesta del sol, como pasa con otros dólmenes de aquí del sur de España. Respecto a las primeras culturas, hablando de tartesos, vamos a destacar el bronce de Carriazo, que podemos observar en el Museo Arqueológico de Sevilla. Esta pieza del siglo VII a.C. pertenecía al conjunto de un bocado de caballo y es una representación de la diosa fenicia Astarte. Y debido a que es una representación de una deidad fenicia, se demuestra que hay sincretismo entre las culturas tartésicas, fenicias y también tuvo influencia egipcia. Nos vamos a Cádiz y aquí vamos a hablar vamos a destacar del arte de los fenicios, la pieza conocida como el sacerdote de Cádiz que podemos hallar en el Museo Arqueológico Nacional. Es una pieza que data del siglo VII a.C. y se cree que es una representación de divinidad relacionada con el dios fenicio Melkart, y destaca por sus materiales de estar realizada en bronce y el rostro de la figura que está bañado en oro. Y en cuanto a los íberos, vamos a destacar el relieve de la flautista de Osuna, que también encontramos en el Museo Arqueológico Nacional. Es un poco más tardía, del siglo II a.C., y en ella representa a una joven de la clase alta íbera, la cual se puede deducir debido a detalles como el pelo y los complementos que lleva a lo largo del vestido y del cuerpo, como son, por ejemplo, el cinturón. Pasamos ahora, nos metemos de lleno en la época romana, y en cuanto a arquitectura vamos a hablar del Teatro Romano de Cádiz, la cual es una construcción del siglo I a.C. y es de muy reciente descubrimiento, concretamente de 1980. Debido a esto no está muy excavado porque además se encuentra integrado en pleno barrio del Pópulo de Cádiz. Lo que sí está claro es que es el teatro más antiguo de la civilización romana y además es el segundo más grande de la península ibérica, de la provincia de Hispania. En cuanto al urbanismo, vamos a hablar sobre la Domus de los Pájaros del conjunto arqueológico de Itálica, que podemos visitar en Santiponce, Sevilla. Data entre el siglo I y II después de Cristo y por su magnitud y decoración pertenece a una Domus patricia de la clase alta romana y además destaca porque fue la primera en ser descubierta y excavada de este conjunto arqueológico. Se llama así, recibe su nombre por el mosaico de aves que tiene en una de las partes de la casa, y esto la consagra como una de las piezas de arte romano más destacables de la España romana. Y por último, en escultura vamos a hablar del Himnos de Almedinilla, encontrado en esta localidad cordobesa. Es una pieza en bronce datada del siglo II y se cree que es una copia romana del dios heleno Himnos, el dios del sueño. Se cree que tenía una función funeral y en su momento fue hallado totalmente destruido, y lo que vemos ahora es una reconstrucción. Y se cree que se encontró en un lugar en el cual pertenecía a una antigua villa romana.
Avanzamos en el tiempo y en la época del prerrománico, adentrándonos en el arte mozárabe, vamos a hablar de una miniatura del Beato del Escorial, que podemos contemplar en la Biblioteca del Escorial de Madrid. Es una pieza del siglo X después de Cristo y fue desarrollado por cristianos que vivieron en zonas de Al-Ándalus, lo cual da ahí la influencia del arte islámico. Contiene dentro de sí, este compendio contiene el comentario del Apocalipsis del Beato de Levana, bastante conocido dentro de la pintura mozárabe, y es un manuscrito que conserva 52 miniaturas más de este estilo, entre las cuales las características de este estilo son los colores verdes, amarillos y ocres. En cuanto al arte visigodo, comentamos la Basílica de la Vega del Mar, la cual podemos hallar en San Pedro de Alcántara, en la localidad malagueña de Marbella. Es una construcción que data del siglo VI después de Cristo y pertenece al arte visigodo, más concretamente de la rama norteafricana. De ella solamente se conserva hoy en día lo que es la planta basilical y por tanto algunos sillares y la pila bautismal original que, como vemos en la fotografía, se conserva prácticamente intacta. Y también conserva restos de antigua losería visigoda, que es además la más antigua pieza de losería de este estilo de España. Pasamos al arte hispano-musulmán y en él, en cuanto al arte califal, destacamos el Patio de los Naranjos de la actual iglesia del Salvador de Sevilla. Su construcción fue realizada durante el siglo IX después de Cristo, durante el mandato del califa Abderramán III, y no es más que el antiguo saján de la mezquita Al-Jama o la mezquita mayor de Ibn Adabas. Debido a ello conserva solamente las columnas romano-visigodas, las cuales eran reutilizadas por los musulmanes para sus construcciones, y debido a las remodelaciones que ha ido sufriendo a lo largo de los siglos y a la elevación del terreno, vemos como en la imagen que los capiteles están muy bajos. En cuanto al arte almohade, destacamos el castillo de Monteagudo en las inmediaciones de Murcia, de la ciudad de Murcia. Es una construcción militar que data de en torno al siglo XI y XII después de Cristo y está declarado actualmente como bien de interés cultural. Aunque es almohade, la construcción se inició antes de la llegada de estos y tuvo carácter defensivo hasta prácticamente bien entrado el siglo XVI. Y como dato curioso, en 1951 se añadió la estatua del Cristo de Monteagudo, que conserva en la actualidad. Respecto al arte nazarí, destacamos la escultura con el jarrón de las gacelas, que podemos hallar en los museos de la Alhambra en Granada. Es una pieza que data del siglo XIV después de Cristo y forma parte originalmente de un conjunto de 15 jarrones, los cuales este es el único que se conserva en la Alhambra, porque el resto está en el Arqueológico Nacional de Madrid. El uso de estas piezas era meramente contemplativo y la decoración, pues podemos ver distintos motivos geométricos, vegetales, epigráficos y representativos. Es el máximo exponente de la cerámica nazarí y además es considerado la mejor cerámica de la Europa medieval. Pasamos al románico y en cuanto a arquitectura destacamos el templo de San Miguel de Lillo, que podemos encontrar en las menciones de Oviedo. Es una construcción del siglo IX y es de planta basilical, aunque se apoya en columnas y no en pilares, algo que no es propio del románico asturiano. Y es junto a Santa María Naranco, Patrimonio de la Humanidad desde el año 85. En cuanto a escultura, vamos a destacar el pórtico del monasterio de Santa María de Ripoll, de esta localidad de Gerona. Fue diseñado y realizado entre siglos II y XIII y es, como vemos claramente, una emulación de un arco del triunfo para la entrada del templo. La escena y la composición, debido a la situación geográfica de Ripoll, beben de fuentes italianas y carolingias y fue declarado bien de interés cultural en el año 2015. Y en cuanto a pintura, destacamos el Panteón de San Isidoro de León, el cual fue pintado en el siglo XI después de Cristo y era el lugar de sepultura de los reyes leoneses. En su interior lo que se representan son distintas escenas bíblicas con personajes y ropajes típicos de la época del medievo y es uno de los máximos exponentes del arte románico. De hecho, es conocido como la Capilla Sixtina románica.
Y por último vamos acabando con el arte gótico y en cuanto a arquitectura destacamos la Catedral de Palma de Mallorca, la cual se construyó en el siglo XII después de Cristo con motivo de la conmemoración de la reconquista de la isla por el rey de Aragón, Jaime I. Tiene una planta de salón basilical y como dato curioso destacar que actualmente tiene el rosetón más grande del mundo de las iglesias y templos góticos. Y otro dato a destacar fue que a principios del siglo XX Gaudí realizó reformas en ellas y actualmente conserva obras del artista Miquel Barceló. Respecto a cultura, pues nos detenemos en el Santísimo Cristo de la Laguna de Tenerife, la cual es una talla del siglo XVI procedente de los Países Bajos. Debido a ello, está hecho en roble de Flandes y si nos paramos a mirar, conserva elementos de la fisionomía judía como son, por ejemplo, el pelo rizado del Cristo. No hay una clara definición sobre cómo llegó esta pieza a la isla, por lo tanto hay mucha leyenda en cuanto a su llegada a Canarias, pero lo que sí que es cierto es que la imagen con más devoción y seguimiento del archipiélago canario. Y por último, para acabar con la pintura, destacamos la pintura de Nuestra Señora de Rocamador, que podemos visitar en la iglesia de San Lorenzo de Sevilla. Es una pintura que fue compuesta entre el siglo XIV y XV después de Cristo, de la que desconocemos su autor, y lo que sí que es una pintura mural. Tiene un origen bizantino debido, como podemos observar bien, debido a los dorados, sobre todo de su fondo, y fue una pieza traída por caballeros franceses durante el periodo de las cruzadas y debido a ello es la única pieza de pintura medieval conservada en la actual Hispalense, en la ciudad hispalense.